Hola a todos, ¿cómo están? Hasta ahora, si queremos insertar un nuevo elemento de la lista, tendríamos que hacerlo al inicio con la función que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si queremos insertar un elemento al final de una lista enlazada o en medio de dos nodos o elementos de una lista enlazada? Entonces, primero veremos cómo insertar un elemento al final de una lista, ahora que ya sabemos cómo recorrer todos los elementos de una lista enlazada. Entonces tendríamos esta situación, tenemos una lista que puede o no estar vacía, en este caso sí contiene elementos para este diagrama esquemático. Y queremos insertar un nuevo elemento. Ya sabemos cómo crear un nodo, le pasamos el dato y crea el espacio suficiente, o sea, reserva el espacio suficiente y nos devuelve esa dirección. Entonces ya tenemos ese procedimiento también. Ahora lo que tendríamos que hacer para insertar un nodo al final es posicionarnos, ir recorriendo desde la cabeza de la lista y llegar hasta el final. ¿Cómo identificamos que llegamos al final? Porque el campo siguiente de ese nodo final tiene un null. Entonces vamos recorriendo hasta el final, nos posicionamos en este nodo y lo que hacemos es que el campo siguiente de este nodo apunte justamente a la dirección del nuevo elemento que creamos. De por sí, en la función crear nodo, hicimos que el campo siguiente de ese nuevo nodo creado, apunte a un null. Entonces no tendríamos que modificar esa parte. Entonces simplemente es llegar al último elemento y que apunte ahora al nuevo elemento que creamos. ¿Ok? Entonces se tendría esta nueva situación. Ok, entonces llamamos a la función insert final. La función no retorna algo, o sea, vamos a operar dentro de la lista, no vamos a retornar un valor. Y va a recibir la cabeza de la lista. Aquí vemos que de nuevo es un puntero doble. Y además recibimos justamente la entrada del elemento que vamos a insertar al final de la lista. O sea, recibimos solamente la entrada, vamos a crear un nuevo nodo y vamos a ponerlo al final de la lista, ¿verdad? Entonces la primera pregunta otra vez es, bueno, de buenas a primeras no voy a cambiar la cabeza de la lista porque voy a insertar un nodo al final. Pero este caso sería, para el caso particular, de que la lista esté vacía. Entonces si queremos insertar al final, en realidad vamos a insertar nuevamente en el inicio. Entonces vamos a modificar el valor de la cabeza de la lista que viene de la función a la que llama insert final. Entonces vamos a mandar la dirección de esa variable. Entonces, como la cabeza es un puntero a nodo, entonces se va a recibir, si mandamos su dirección, se va a recibir en un puntero doble, ¿verdad? Como en el caso de insertar al inicio. Ok, entonces definimos una variable que va a ser un puntero a nodo que se llama último y va a empezar justamente del valor o de la dirección, ¿verdad? De la cabeza de la lista, ¿verdad? Entonces, como usamos un puntero doble, entonces lo llamamos así, ¿verdad? Para acceder al elemento al que apunta el puntero doble cabeza, ¿verdad? Que contiene la dirección del primer elemento de la lista. Entonces preguntamos, si ese valor de último es un nulo, significa que nuestra lista está vacía. Entonces tenemos aquí el caso particular. Entonces lo que hacemos es que a donde apunta cabeza, que es un puntero doble, entonces digamos, el valor que va a tener la cabeza de la lista, que es la dirección del primer elemento, va a ser justamente la dirección del nodo que se va a crear. Entonces directamente se asigna a la cabeza de la lista. Ahora, si entra en este else, significa que el último no era null, entonces la lista no está vacía y vamos a ir hasta el último nodo. Entonces hacemos lo siguiente, o sea, ya hicimos la asignación inicial de que el último apuntaría al primer elemento de la lista. Entonces iniciamos un while, ¿verdad? Donde preguntamos, justamente, o sea, la condición para mantenerse es que el campo siguiente de último sea distinto de null, ¿verdad? Entonces para el primero siguiente va a tener un siguiente elemento, el segundo también un siguiente, y cuando lleguemos al final tenemos las características, bueno, de hecho este es el que agregamos, este es el último hasta ese momento, entonces esto debería apuntar a un null, ¿verdad? Entonces si esto es el null significa que justamente este último es el último nodo de la lista, ¿verdad? Y mientras no se cumpla eso, entonces siempre vamos a estar avanzando al siguiente, así como hicimos el recorrido para imprimir los elementos de una lista enlazada, ¿verdad? Solamente que ahora vamos a preguntar, no vamos a preguntar si el último es un nulo, vamos a preguntar si el campo siguiente del último elemento es un nulo. Entonces quiere decir que en ese momento estamos posicionados en el último nodo, ¿verdad? Entonces en último vamos a tener la dirección del último nodo. Entonces lo que hacemos es este último paso de que el campo siguiente de ese último nodo ahora va a ser la dirección del nodo que estamos creando. Claro, esto podríamos también haber creado afuera de este if else y simplemente asignado la dirección, pero en este caso se implementó así. Entonces creamos aquí también en el else un nuevo nodo y su dirección le asignamos al
el campo siguiente del último nodo. Entonces con eso estaríamos considerando el caso de que la lista esté vacía o que ya contenga elementos. Entonces buscamos el último elemento y al campo siguiente le asignamos la dirección del nodo que estamos creando, enviándole el ítem de entrada. Ok, entonces ahora ya tenemos cómo insertar un elemento al final de la lista. Ahora vamos a ver cómo insertar un nodo en medio de otros dos nodos de la lista. O sea, cómo insertar un nuevo elemento en medio bueno, en una posición particular. No hace falta que sea en la mitad de la lista, sino que la frase en medio se refiere a cualquier parte de la lista, ¿verdad? Entonces, para esta función vamos a tener como entrada el inicio de la lista enlazada o la cabeza de la lista, la dirección del nodo anterior. O sea, justamente quiero insertar entre el nuevo elemento, entre el anterior y justamente el siguiente de ese anterior, ¿verdad? Entonces quiero insertar aquí en el medio, ¿verdad? Entonces o sea, necesito la dirección del nodo o elemento anterior, ¿verdad? Entonces después de ese nodo se va a insertar el nuevo elemento, ¿verdad? Ok, entonces si es null, agregamos al inicio. Entonces si el anterior, digamos, es nulo, ¿verdad? Entonces quiere decir que quiero agregar al inicio de la lista. Y por último va a recibir también, como en el caso de insertar al inicio y insertar al final, el ítem que queremos insertar. Ok, entonces lo que básicamente tendríamos que hacer aquí, o sea, recordando, por ejemplo, cuando en el algoritmo de ordenamiento por inserción, por dar un ejemplo, queremos desplazar todos los elementos de un vector a una posición a la derecha. Entonces lo que hacíamos justamente era hacer un desplazamiento de cada una de las posiciones, o sea, modificamos, digamos, los elementos de toda esa parte que sigue hasta el final, ¿verdad? Si desplazamos hasta la derecha y creamos el espacio para insertar un nuevo elemento. En una lista enlazada es más sencillo conceptualmente. ¿Por qué? Porque ni siquiera me tengo que preocupar por los elementos que vienen después de esto. Simplemente lo que hago es redireccionar justamente los valores de referencia que tiene el anterior. Entonces lo que voy a hacer aquí, en realidad para simular ese desplazamiento a la derecha o para insertar ahí el nuevo elemento, voy a hacer que el anterior ahora apunte al nuevo elemento y que ese nuevo elemento ahora apunte a este elemento al que apuntaba el anterior, ¿verdad? Entonces, en anterior punto siguiente tenemos la dirección de este elemento. Entonces lo que hacemos es que el siguiente del nuevo va a ser justamente esa dirección para que apunte a este elemento que antes apuntaba anterior y ahora anterior va a apuntar al nuevo elemento. Entonces, con esos dos cambios de las referencias, entonces en realidad estamos insertando un elemento en la lista enlazada. Entonces, ¿cómo sería el código en este caso de inserción? Tenemos la siguiente función que se va a llamar insertar y no va a retornar algo porque vamos a estar operando dentro de una lista, o sea, nos vamos a entregar algo a la salida. Y tenemos como argumento un puntero doble que se llama cabeza, que en realidad estaríamos, cuando llamamos a esta función, vamos a enviar la dirección de la cabeza de la lista. Acuérdense que la cabeza de la lista es un puntero a nodo, entonces si enviamos su dirección tenemos que almacenar en un puntero doble, así como hicimos para insertar al inicio y como hicimos para insertar al final, ¿verdad? En el caso de insertar al final era para el caso particular que la lista esté vacía y aquí también tenemos casos particulares donde vamos a modificar el valor de la cabeza de la lista original, entonces para que se reflejen esos cambios debemos enviar la dirección de ese puntero, ¿verdad? Entonces por eso consideramos un puntero doble aquí. Enviamos también tenemos un puntero a nodo que se llama anterior, que va a ser justamente la dirección de este nodo, ¿verdad? Y el ítem de entrada que va a ser justamente el valor que va a contener el nuevo nodo que vamos a insertar en la lista, ¿verdad? Ahora, tenemos dos casos especiales. Cuando lo que apunte cabeza, en este caso un puntero doble, o sea, el contenido de eso es justamente la dirección del primer elemento. Entonces, si eso es un null, significa que la lista está vacía. Y si anterior es null, significa que vamos a estar insertando al inicio. Entonces, para cualquiera de los casos, llamamos directamente a la función insertInicio que ya tenemos implementada, ¿verdad? Y si no, significa que sí hay un elemento anterior y tenemos su dirección. Entonces lo que vamos a hacer es corregir el campo siguiente o modificar en realidad el campo siguiente de anterior para que apunte al nuevo y que el nuevo apunte a este elemento que estaba apuntando anterior. Entonces creamos un nodo y le asignamos al puntero a nodo que se va a llamar nuevo. Entonces hacemos lo siguiente, que el campo siguiente de nuevo, hacemos que nuevo apunte justamente al elemento donde está apuntando anterior, que es este elemento, ¿verdad? Entonces nuevo siguiente sería anterior siguiente, ¿verdad? Y por último vamos a modificar el campo siguiente de anterior
y vamos a hacer que apunte ahora al nuevo nodo. Entonces este apunta a este nuevo y el nuevo apunta a este elemento. Entonces seguimos teniendo una lista enlazada sin tener que preocuparnos de los elementos que vienen después, ¿verdad? Entonces simplemente modificamos justamente los campos siguientes, o sea, el campo siguiente anterior y el campo siguiente nuevo, hacemos que apunte a este elemento y con eso conseguimos insertar un nuevo elemento entre otros dos de una lista enlazada. Y la misma cosa se aplicaría si queremos insertar antes del último elemento, ¿verdad? O justamente al final de una lista enlazada, en realidad, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que este, o sea, el último nodo va a apuntar al nuevo y el nuevo va a apuntar a lo que apuntaba este, que es al nulo. Entonces apuntaría al nulo. Entonces también está adaptado, digamos, para insertar al final de una lista enlazada. Ok, entonces con esto ya vimos cómo insertar elementos al final de una lista y cómo insertar elementos en medio de una lista, indicándole el anterior. Ahora vamos a ver finalmente cómo usar algunos ejemplos de aplicación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la función de insertar al final, como lo definimos en las diapositivas, y también de insertar en medio de una lista enlazada, ¿verdad? Indicando el nodo anterior. Ok, entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo que veníamos empleando. Ahora en vez de insertar al inicio, los números al inicio de la lista, vamos a insertar al final. Entonces vamos a ver primero esa parte al ejecutar y vemos que la lista es de 0 al 9, ¿verdad? Acuérdense que cuando insertamos al inicio era en orden inverso, que le mencioné que era algo deseable para una estructura de datos que se llama pila. Y esto, que se mantenga el orden en que se ingresaron los números, es algo deseable o es la característica en realidad de una estructura de datos que veremos más adelante, que son las colas o filas, ¿verdad? Entonces ambas podríamos implementar utilizando una lista enlazada. Entonces aquí vemos justamente que si insertamos siempre los elementos al final, se mantiene el orden de inserción de los elementos, ¿verdad? Ahora, para insertar, digamos, en medio vamos a suponer que quiero insertar un número 100, o sea, un nuevo nodo que contenga el número 100, luego del nodo que contenga el número 7, ¿verdad? Entonces, si ejecutamos aquí, digamos, tendría que estar entre el 7 y el 8, ¿verdad? Ok, entonces lo que hacemos es, digamos, buscar primero cuál es la dirección de ese nodo que contiene el elemento 7 con la función que ya implementamos antes, que se llama buscar, ¿verdad? Entonces enviamos justamente ese dato y en sal se tiene la dirección de ese nodo. Entonces ese, digamos, es el anterior cuando llamemos a la función, ¿verdad? Entonces ahora digamos, cargamos el 100 otra vez para reutilizar, digamos, el ítem X. Entonces llamo a la función insertar, le paso la dirección de la cabeza de la lista. Esto sería el anterior, o sea, quiero agregar después del 7, ¿verdad? Y justamente envío el dato que quiero agregar, que ahora tiene cargado un 100, ¿verdad? Y acá imprimo la lista al final. Entonces ejecuto de nuevo y efectivamente se ingresó el 100 luego del 7, ¿verdad? Entonces estaría entre el 7 y el 8. Entonces ya probamos ambas funciones. Espero que les haya servido este video y en el siguiente veremos cómo borrar un elemento de una lista enlazada.